las grabaciones como que no se graba bien, no sé por qué. A lo mejor es un error de la aplicación. Ok, muy bien. Entonces, ay, no les he compartido la pantalla, ¿verdad? Ok, aquí andábamos ayer, ¿sale? Esto ya lo revisamos, toda esta parte. Y vamos aquí a ver esto. Ay, ok, ajá. Sí, ok. Entonces, bueno, recuerden que estamos evaluando el caso de disolución ideal, equilibrio líquido-vapor a temperatura constante, ¿sale? No se les olvide, no lo pierdan de vista. Entonces, para explicar cómo se construye un diagrama, vamos a imaginarnos que tienen un sistema como este que está marcado aquí. Entonces, el límite del sistema es... ok, a ver. El límite del sistema es esta línea negra roja, perdón, que les estoy dibujando ahí, ¿sale? Ese es el límite del sistema y arriba tiene un pistón, es decir, la frontera de arriba es esa nueva línea roja. Entonces, es un sistema que se encuentra a temperatura constante porque está en un baño que le provee temperatura constante, ¿sale? Y entonces vamos a imaginar que igual tenemos dos componentes, vamos a llamarles A y B, ¿sale? Entonces, vamos a imaginar que inicialmente la presión externa, es decir, la presión que ejerce el pistón sobre el sistema, es tal, tiene X valor, bueno, digamos tiene E valor, y resulta que en esa presión el sistema, ambos componentes se encuentran totalmente en fase líquida, ¿vale? Entonces, dado que estamos trabajando a temperatura constante, lo que ustedes graficarían en el diagrama de equilibrio líquido-vapor, pues sería la fracción molar de uno de los componentes, aquí está escrito para B, pero la pueden hacer para el que ustedes deseen, y la presión de este lado porque estamos a T constante, ¿sale? Entonces, ya que estamos aquí, estamos evaluando la presión A, que está marcada aquí, y en esta presión todo lo que tenemos es fase líquida, ¿sale? Ahora, manteniendo la temperatura constante, imagínense que la presión comienza a disminuir, ¿sale? Entonces lo que haríamos sería viajar sobre esta línea porque está bajando aquí la presión. Chéquense que la XB, es decir, esta línea roja que les voy a dibujar ahí un poquito choca, es la línea de composición constante. Eso significa que el sistema tiene una fracción molar global constante, ¿sale? Entonces imagínense que aquí tienen una XB, vamos a llamarle 1. Entonces aquí esta línea sería XB1, ¿sale? Entonces vamos a imaginar pues que estamos en esta composición y partimos del punto A, donde todo lo que hay dentro del sistema se encuentra en fase líquida. Entonces vamos a comenzar a disminuir la presión. Eso significa que vamos a ir bajando como está dibujada ahí la flecha roja. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Eventualmente vamos a alcanzar una presión, vamos a llamarle una presión D. Una presión D. Y en esa presión D lo que va a ocurrir es que va a aparecer la primer gotita de vapor, ¿sale? Es decir, a partir de esta presión D ya se tiene equilibrio líquido con vapor, ¿sale? Ahora, si ustedes siguen disminuyendo la presión, lo que va a ocurrir es que cada vez van a aparecer más gotitas de vapor y cada vez el sistema va a tener más fase de vapor. Si siguen bajando la presión, eventualmente van a llegar a una presión F, que sería la que está marcada aquí como punto F. Y en esa presión F, que no sabemos cuánto vale, lo que va a ocurrir es que va a terminar de vaporizarse el líquido, es decir, aquí apenas tenemos la primer gota de vapor en el punto D y acá es lo contrario, en el punto F, en la presión F, nada más nos queda ya una gotita de líquido, todo lo demás
Toda la demás disolución se encuentra totalmente en fase vapor, ¿sale? Si ustedes bajan un poquitito más la presión, pues lo que va a ocurrir es que el sistema se va a encontrar en su totalidad en fase vapor, dentro, ¿sale? Entonces, esos serían los cambios que irían acompañados con una disminución de la presión. Entonces, toda esta zona que se encuentra aquí entre D y F, decimos que es la zona de equilibrio líquido-vapor, porque tenemos ambas fases presentes. En el punto D solamente una gota de vapor y en el punto F solamente una gota de líquido. Sin embargo, sigue existiendo el equilibrio entre fase líquido-vapor porque tenemos ambas fases presentes dentro del sistema. Ok, ¿vamos bien? ¿Dudas ahí esa parte? ¿Todo bien de momento, maestra? Ok, sale. Ok, ahora, muy bien. Entonces, imagínense que este sistema alcanza la presión D, entonces la primera gotita de la disolución se vaporiza justo en esa presión, ¿sale? ¿Qué ocurre con la composición? Dado que dentro del sistema solamente hay una gotita de vapor, podemos aproximar que la fracción molar de cualquiera de los componentes en fase líquida, porque todo lo demás es líquido, es decir, solamente hay una gota de vapor, es aproximadamente igual a la fracción molar global del componente. Aquí está escrito para el componente A, pero puede ser para el otro componente, ¿sale? Entonces, esta es una estimación. Igual, aquí nos queda la última gotita de líquido. Eso significa que, por ejemplo, la XA en fase vapor, que es la fase mayoritaria porque solamente tienen ya una gota de líquido, se puede aproximar como la fracción molar global de A, porque prácticamente todo es vapor y solamente les queda una pequeña gotita de líquido, ¿sale? Eso es esta consideración que tienen aquí anotada. Ok, ¿se entendió? ¿Sí o no? ¿Podría repetir eso de la Más o última menos, consideración? maestra. Ok. A ver. A ver, déjenme les hago un dibujito en Paint para que quede más claro. Ok, a ver. Ok, a ver. Miren, ¿qué es lo que está ocurriendo en el sistema? Vamos a imaginar que ese sistema ahí del pistón, aquí está en la presión D, ¿sale? Y voy a dibujar un cuadrito abajo que nos va a simular la otra. No me quedan del mismo tamaño, pero imagínense que es el mismo sistema, ¿sale? Entonces vamos a decir que esta es la condición de presión D y esta es la presión F, que es el punto de abajo, que está como F acá en la gráfica, ¿sale? Este es este y este es este de aquí, ¿sale? Entonces, en el punto D, lo que ocurre es que todo es líquido. Les voy a poner la fase líquida con color azul, ¿sale? Y ahí en ese punto solamente aparece una gotita de vapor. Les voy a poner la gota de vapor con ese rojo. Exageré el tamaño, pero es una gotita chiquitita, ¿sale? Todo lo y todo lo azul es fase líquida. Ahora, ¿qué ocurre abajo? Acá, en la presión F, ya es lo contrario, ya solamente les queda, prácticamente todo el sistema se encuentra en fase vapor y a ustedes solo les queda una última gotita en fase líquida, que es esa gotita, ¿sale?
Entonces, estas son las dos condiciones que tienen aquí arriba. ¿Qué hay aquí en medio? ¿Cuáles son los estados del sistema intermedios? Por ejemplo, si tomaran fotos, lo que verían es que cada vez más fase líquida, que es la que tienen ahí coloreada en azul, comienza a pasar a estado gaseoso, ¿sale? Entonces sería un estadio intermedio entre estos dos de aquí. Ahora, ¿qué ocurre aquí con esta? Bueno, aquí les marqué, en este punto esto se cumple, ¿sale? ¿Por qué? Recuerden que ustedes tienen una XA y una XB, suponiendo que sus componentes son A y B, ¿sale? Tienen una X A global y pues también tienen una XB global, pero aparte tienen las fracciones molares de A y B en fase líquida, la azul, y en fase vapor, la gotita roja. Acá también tienen una X A y B en fase vapor, que sería en lo rojo, y una X del componente A y B en fase líquida, que sería esta gotita azul, ¿sale? Entonces, dado que aquí arriba, en la presión D, tienen todo en fase líquida, excepto esa pequeñísima gotita, ustedes pueden considerar que la X del componente A en fase líquida, así como la X del componente B en fase líquida, son iguales aproximadamente. No me quedó muy bien el símbolo, pero aproximadamente sale. Son iguales a la XB global y a la XA global, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues prácticamente todo está en fase líquida. Entonces más o menos se aproxima la composición a las globales, ¿sale? A eso se refiere nada más esto de aquí. Es, sí, nada más es por el simple hecho, esta aproximación se supone porque todo es fase líquida, solamente hay una gotita chiquititita en fase vapor, ¿sale? Entonces por eso hacemos esta estimación que está aquí. Y acá abajo pues sería igual, pero contrario. La XA, ahora todo es fase vapor casi, ¿sale? Entonces la XA en fase vapor es aproximadamente igual a la X global del componente A y la X del componente B o C, como le quieran llamarlo, ahí pónganle lo que quieran. En fase vapor, dado que prácticamente todo es vapor, es aproximadamente igual a la X global del componente B. ¿Sale? ¿Sí quedó más claro ya esto que está ahí marcado en la diapositiva? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Muy bien. Ok, entonces aquí vamos, ¿sale? Ok, entonces chíquense que este sistema es cerrado, por lo tanto la XB es constante y vean que esta línea que ustedes trazan así corresponde a una XB constante, ¿sí o no? Igual, si ustedes en este sistema tuvieran una composición distinta, lo que obtendrían es una línea de composición constante, ¿sí o no? A lo mejor más elevada que la que está acá, pero el comportamiento sería similar. Y con similar me refiero a que van a tener también una presión en donde aparece la primer gotita de vapor y una presión donde aparece la primer gotita queda la última gotita de líquido. Y toda esta región intermedia de presiones significa que entre la presión, déjenme se los escribo aquí, entre la presión D, siempre que sea menor que la presión del sistema y esta sea menor que la presión F, es decir, que la presión tenga un valor entre PD y PF, lo que ustedes van a tener ahí en el sistema es equilibrio líquido-vapor. Van a tener en coexistencia fase vapor y fase líquido para ambos componentes. ¿Sale? Es normal esperar que, por ejemplo, aquí en D, la primer gotita de vapor sea más rica en el componente más volátil, pero como solamente es una gotita, pues no se considera, ¿sale? Y acá al contrario. Es normal aquí considerar que la última gotita de líquido sea más rica en el componente menos volátil, pero pues ya se considera, eso no se supone aquí nada más, ¿sale? Ok, ¿dudas? No, maestra, hasta ahorita todo bien. Ok, vamos a continuar.
Ok, entonces, ¿cuál sería la composición del primer vapor? ¿Dónde ustedes obtuvieron el primer vapor? Aquí, la primera gotita de vapor. Recuerden que conforme van disminuyendo la presión, cada vez más materia dentro de su sistema va a cambiar a fase vapor, ¿sale? Entonces aquí lo interesante es el primer vapor, que sería en esta presión D, ¿sale? Entonces para ello utilizamos una combinación de la ley de Raoult con la ley de Dalton. Esta de aquí que ven es la ley de Raoult. Es la misma, nada más que aquí tiene, está explícitamente marcándoles que es para fase líquida, pero es la misma, ¿sale? Y esta es la ley de Dalton. La ley de Raoult lo que les calcula es la presión del componente B, es igual a la fracción del componente B en fase líquida multiplicada por la presión del componente B puro. Recuerden que esta la extraemos con la ecuación, este valor es constante y se calcula con la ecuación de Antoine, ¿sale? Y la ley de Dalton es la de las presiones parciales que utilizan mucho en termo, que dice que la presión del componente B o I, ahí pónganle lo que ustedes quieren, es igual a la fracción molar del componente en fase vapor, que esto normalmente lo abrevian en termo como una YB, que es lo mismo, ¿sale? La fracción molar en fase vapor, multiplicada por la presión total del sistema. Esta es presión total dentro del sistema, ¿sale? Ok, aquí en fisicoquímica no vamos a usar esta nomenclatura, simplemente le ponemos si es vapor o líquido o sólido, aquí le ponemos. O aquí abajo, también lo pueden marcar aquí abajo ya como ustedes se acomoden, ¿sale? Entonces, vean que, déjenme borrar eso. Ok, esta presión tiene que ser igual con esta presión, ¿sí o no? Porque es la presión del componente B. Entonces, eso significa que estas expresiones yo las puedo igualar. Igualo específicamente esta parte igualada con esta de acá, ¿sale? Cuando las igualan, les queda esta expresión que tienen aquí. Es básicamente lo mismo de arriba, nada más igualado, ¿sale? Aquí está la parte de la ley de Dalton y aquí está la ley de Raoult, ¿sale? Entonces, si ustedes despejan, fíjense que lo que nos interesa conocer es el vapor, ¿sale? La composición del vapor. Es decir, de esta expresión voy a despejar la composición en fase vapor. Vean que la fracción molar es un indicativo de la composición en fase vapor. Entonces despejamos esta, significa que esta presión la paso hacia este lado dividiendo y les queda esta expresión que tienen aquí anotada. La XB en fase vapor es igual a la X del componente B en fase líquida por la presión del componente B puro a la temperatura que corresponda, ¿sale? Entre la presión total del sistema, ¿sale? Y de forma similar puedo escribir la expresión para el otro componente. Recuerden que estamos en sistemas binarios. Entonces es igual, nada más que en lugar de escribirla para el componente B, pues aquí le ponemos que es para el componente C, ¿sale? Y bueno, también no hay que perder de vista que la presión total del sistema es la sumatoria de las presiones parciales, es decir, de la presión de cada componente. Entonces, si estamos en un sistema binario, la presión total del sistema es la suma de la presión del componente B más la presión del componente C. ¿Sí? Okay. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Ok. Ok, entonces estas expresiones que tienen aquí son las que están aquí arriba, estas meras. Son las mismas, igualitas. Véanlas, compárenlas. Es la misma escrita para el componente B y para el componente C dentro del sistema, ¿sale? Entonces, ustedes pueden expresar este cociente, la fracción molar del componente B en fase vapor, en relación a la fracción molar del componente C en la misma fase vapor, ¿sale? Es un cociente, pues prácticamente de fracciones molares en fase vapor, ¿sale?
Cuando ustedes hagan sustituyan cada una de estas con estas expresiones que tienen aquí ya arriba, se van a dar cuenta que la presión aquí y acá en el cociente se elimina y nada más les queda esto de aquí que tienen anotado, ¿sale? Entonces, este es un cociente importante porque a veces se utiliza para evaluar básicamente las proporciones de fracciones molares en fase vapor, ¿sale? Ahora, lo que platicábamos hace un momento, el primer vapor siempre va a ser más rico en el componente más volátil, ¿sale? Ok, a ver, con esa oración, ¿sí entienden a qué me refiero? No. No, ok. Acuérdense que cuando no entiendan algo me tienen que preguntar, porque yo doy por entendido que entienden a qué me refiero. Ok, a ver. Muy bien. Vamos a imaginarnos que ese es el sistema. Y ahí tienen, bueno, alcanzan todo va a estar en fase líquida. Se las puse con color azul, ¿verdad? Imagínense que todo es fase líquida. Aquí les voy a poner que el azul les representa la fase líquida, ¿sale? Y imagínense que tienen la primer gotita de vapor en color rojo. Estoy exagerando el tamaño, pero imagínense que ahí está la primer gota de vapor, ¿sale? Primer gota de vapor. De vapor. Le voy a poner VP, ¿sale? Ok, ahora imagínense que tienen dos componentes. Vamos a marcar que tenemos el componente B, que lo voy a poner en color negro, ¿sale? Aquí los colores nada más les marcan la separación en fases. Y estos puntos que les voy a poner les representan las moléculas de rayas, ¿sale? Más fácil hacer rayas. Entonces aquí le voy a poner así, porque B está distribuido en ambas fases, ¿sí o no? A pesar de que solamente tengo una gota de vapor, esa gota de vapor es muy probable que ya tenga moléculas del componente B, ¿sale? Ahora imagínense que este componente A, B, vamos a hacerlo más real, vamos a imaginar que es agua, ¿sale? Y vamos a imaginar que nuestro componente C, voy a poner de este lado, es etanol, ¿sale? Etanol. Ok, igual. El etanol está presente en fase líquida, pero también va a estar presente en la fase vapor, ¿sale? Recuerden que esta es la primera gotita, ¿sale? Ok, imagínense que esta gotita aún no existe, que todo se encuentra en fase vapor. Líquida, perdón, en fase líquida, ¿sale? Ok, ahora imagínense que bajan un poquito la presión, de tal forma que aparece esta primer gotita que está ahí marcada en rojo, ¿sale? Esa primer gotita, ¿en qué componente va a ser más rica o enriquecida? ¿Qué se imaginarían si tienen una mezcla de etanol, agua? La primer gotita de vapor va a llevar más de qué componente. Etanol. Correcto, ¿sale? De etanol porque es más volátil, ¿sale? Es más fácil que se vaporice el etanol que el agua porque para empezar, pues, las interacciones entre moléculas son menores. El agua, por ejemplo, genera puentes de hidrógeno que son fuerzas intermoleculares muy, muy fuertes, por decirlo así. Son... Y además el etanol es más volátil, eso todo lo tenemos claro, ¿sí o no? Si los ponen a ebullir a ambos y capturan ese primer vapor, lo separan y luego lo condensan, van a observar que en su mayoría esa gotita es etanol. Entonces aquí ocurre exactamente lo mismo. Esta primer gotita de vapor siempre es más rico en el componente más volátil, es decir, en el que se vaporiza más fácilmente, ¿sale? Ya sea porque su temperatura de ebullición es menor o porque sus interacciones intermoleculares son muy débiles, ¿sale? Entonces, a esto me refiero en el hecho de que, por ejemplo, una gotita de vapor que aparece en bueno, cuando se alcanza el equilibrio líquido volátil, siempre va a ser más rica o va a estar enriquecida en el componente más volátil, es decir, en el componente que se vaporiza más fácilmente,
¿Sale? ¿Sí? ¿Ya quedó más claro esa parte? Sí, maestra, tengo una duda. Sí. ¿Tiene que ver también con el punto de ebullición? Sí, nada más que recuerden que aquí estamos trabajando a T constante. Entonces, tal vez no sea tan claro, pero es el mismo efecto. Pero, por ejemplo, cuando veamos el caso de presión constante, ahí es muy sencillo porque pues todos entendemos que si tiene menor punto de ebullición, pues se va a vaporizar más fácilmente, pero es lo mismo cuando tienen T constante. Es que es muy volátil y los cambios en presión o en temperatura, pues provocan un cambio de estado, ¿sí o no? Entonces a esto se refiere. Y bueno, específicamente pues el etanol es sumamente volátil en comparación con el agua. No importa si lo que están bajando es la presión o si lo que están cambiando es la temperatura. ¿Sale? Entonces tiene que ver más con la volatilidad. No es tanto con la temperatura de ebullición. ¿Sale? Sí, maestra. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, parece que no. ¿Sale? Ok. Entonces, miren, aquí está lo de la volatilidad que platicábamos. ¿Qué ocurre cuando ustedes comparan las presiones de vapor de los componentes puros? Pues siempre el componente que tenga una mayor presión de vapor va a ser más volátil que el otro, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, como la presión de vapor del componente B pura es mayor que la presión de vapor del componente C puro, decimos que el componente B es más volátil. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si C fuera el más volátil? Pues al contrario, la presión de vapor del componente C puro sería mayor que la presión del componente B puro. Entonces, aquí la volatilidad tiene que ver con la presión, ¿sale? El que tenga mayor presión siempre va a ser más volátil, ¿sale? Y bueno, es lo que comentábamos. El vapor por encima de una disolución siempre será más enriquecido en el componente más volátil, ¿sale? En este caso es el que tenga mayor presión de vapor. O cuando trabajemos el otro caso de presión constante, pues será el que tenga menor punto de ebullición, el más volátil, ¿sale? Entonces, la volatilidad depende, por ejemplo, si están trabajando a T constante, pues del valor de la presión pura, o si están trabajando a presión constante, pues de la temperatura de ebullición como tal, ¿sale? ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Entonces, en el ejemplo que nos puso, la presión en el etanol es mayor. Ajá, aquí la presión del etanol pura es mayor que la presión del agua pura, ¿sale? Obviamente esto pues depende de la temperatura constante que estén manejando, ¿sale? Entonces, aquí como yo se los manejé, pues sí, la presión de etanol puro sería mayor que la presión del agua. Pero hay temperaturas en las que esto, bueno, no lo creo, pero pues se podría invertir, ¿sale? Ya depende del valor de la temperatura específica, ¿sale? Entonces, por eso el etanol es más volátil aquí y la primer gotita de vapor va a estar más enriquecida en el componente más volátil, ¿sale? Ok. ¿Algún otro comentario o duda? No, maestra, todo bien. Ok, muy bien. Entonces, ok. Imagínense esto que estábamos platicando. Déjenme le borro todo esto. Uy, ¿cómo le borro? Es que me quedé sin batería en la tablet y es más difícil desde la computadora hacer esto. Ok, aquí estamos, ¿sale? Ok, bueno, entonces, imagínense
que hacen este ejercicio para una XB, no sé, imaginemos que aquí la XB vale, es decir, la fracción molar global del componente B vale 0.4, ¿sale? ¿Por qué 0.4? Pues más o menos ahí échenle un vistazo a la escala y pues más o menos así sería porque la mitad está por aquí, ¿sale? Ok, ahora imagínense que ustedes repiten ese experimento, pero ahora lo van a hacer para una XB de 0.75, ¿sale? Entonces, en 0.75, imagínense que ahora la fracción molar global del componente es 0.75. Lo que tendrían sería esta parte, pero duplicada acá. Nada más que la presión D ahora tendría, probablemente estaría más acá arriba. Este sería nuestro nuevo punto D, donde aparece la primer gotita de vapor. Y nuestro nuevo punto F, donde estamos terminar de vaporizar y nos queda la última gotita de líquido, a lo mejor estaría alrededor de aquí, ¿sale? Imagínense que vuelven a repetir el experimento, pero ahora lo hacen para una XB de 0.1, más o menos aquí, ¿sale? Entonces, ahí estamos en 0.1, igualito, ¿sale? Vamos a tener una presión D, no sé dónde, pero ahí la voy a poner, ¿sale? Imagínense que es ese valor. En esa presión D nos aparece la primer gotita de vapor y también vamos a tener una presión F donde nos queda la última gotita en líquido y casi todo es fase vapor, ¿sale? Entonces vean que aquí lo que ustedes estarían trazando serían unas líneas. Por ejemplo, si unen todas estas presiones D, todas estas presiones le representan las presiones a las que ustedes pueden tener la primer gotita de fase vapor en todas las composiciones posibles para esta mezcla que va desde 0 hasta 1, ¿sale? Y si ustedes unen los puntos F en todas estas composiciones, ahí me quedó choco, ¿sale? Pero imagínense que se agarra el punto F de acá. Esta línea les representa las presiones en las que ustedes tienen la última gotita de fase líquida y casi todo es fase vapor, ¿sale? Entonces, si piensan un poquito, todo lo que ustedes tendrían por abajo de esta segunda línea rosa, todo aquí, sería fase vapor. Y todo lo que ustedes tendrían por arriba de la primera línea rosa, ese azul que le estoy marcando, todo estaría en fase líquida, ¿sí o no? Porque por acá arriba de todas estas presiones, ustedes tienen líquido y por abajo de todas estas presiones tienen vapor. Entonces vean que aquí se está formando un diagrama de fases. Acá arriba tenemos líquido y aquí abajo tenemos vapor. Y toda la zona intermedia que queda atrapada entre las dos líneas rosas, pues es la región de equilibrio líquido con vapor. Son valores de presiones correspondientes, bueno, pares de valores de presión con fracción molar global en los que ustedes pueden tener dos fases coexistiendo en equilibrio. ¿Dudas? Entonces, ¿son proporcionales, maestra? Las fracciones y la presión. Sí. De hecho, hay ecuaciones matemáticas que les modelan estas dos líneas rosas que vamos a ver más adelante. Ustedes las pueden calcular porque, pues tal como por ejemplo, esta es la variable, ¿cómo se llama? Ay, independiente. Y acá ponen la variable independiente, ¿sí o no? Cuando ponen, por ejemplo, aquí X y acá Y. Siempre hay una expresión aproximada que les permite expresar la relación entre estas dos. Entonces, aquí también tenemos expresiones matemáticas que nos permiten relacionar la presión con la fracción molar o a veces la fracción molar con la presión, ¿sale? Entonces, sí las vamos a ver, nada más que yo creo que va a ser hasta el jueves, pero sí existen relaciones matemáticas que les modelan esta línea y esta línea de aquí. Entonces, ¿cómo se imaginarán que se llama la primera línea rosa de arriba? Pues línea de líquido, porque está del lado del líquido, y porque prácticamente todo está en fase líquida. Y a esta de acá abajo le llamamos coloquialmente líquido, línea de vapor,
porque está prácticamente en esta línea rosa. Todo lo que tienen es fase vapor y solamente les queda una gotita de líquido, ¿sale? Entonces yo siempre les digo para que no se confundan, si la línea está tocando la zona de líquido, pues es la línea de líquido, y si la línea de aquí abajo está en contacto con la zona de vapor, pues es la línea de vapor, y todo lo que tengan aquí en medio es equilibrio líquido-vapor, ¿sale? Ok, ¿dudas? Entonces vamos a tener una gráfica para cada componente o va a ser Sí. una... Correcto. Recuerden que esto es para B, pero ustedes pueden trazar una para C, ¿sí o no? Son complementarias porque aquí la presión es constante porque esta en realidad es presión del sistema. Y bueno, pues ustedes haciendo 1 menos la XB pueden calcular la X del otro componente, ¿sí o no? Entonces son complementarias, de hecho. Y se obtiene bien fácil, o sea, conociendo una, casi en automático ustedes pueden calcular, bueno, pueden graficar la misma gráfica, pero para el otro componente. Son complementarias, ¿sale? Ok. ¿Alguna otra comentario, chicos? Ok. Miren, esto es lo que les estaba explicando allá arriba. Aquí les está diciendo en el diagrama que ustedes supongan que tienen el recipiente y lo corren a una fracción molar conocida. Y luego supongan que ponen otro experimento igual como el del dibujito, pero para una XB', es decir, para otro valor. Y luego suponen que ponen una XB', es decir, el mismo experimento, pero para otra composición de XB, ¿sale? Entonces van a tener presiones D, en las cuales ustedes tienen la primer gotita en fase vapor, y van a tener valores F para cada una de estas composiciones. En esta línea lo que ocurre es que ustedes tienen la última gotita en fase líquida, casi todo es vapor, ¿sale? Entonces toda la zona gris de en medio que queda atrapada entre las dos líneas es la zona de equilibrio líquido-vapor. Si ustedes salen por arriba de esta línea azul, para cualquiera de estas fracciones que pueden leer aquí abajo, todo se va a encontrar en fase líquida. Y si ustedes bajan por abajo de la línea roja, para cualquiera de estas composiciones, siempre y cuando estén por abajo de la línea roja, en la presión, claro, ¿sale? Pues lo que ocurre es que todo lo que van a tener ahí es fase vapor. Entonces, en un diagrama de equilibrio líquido-vapor para un sistema binario, siempre se pone aquí una fracción molar global constante de cualquiera de los dos componentes. Siempre se pone aquí la presión. Está implícito que la temperatura es constante, eso ya es sabido, ¿sale? Ya lo deben de tener siempre presente. Si aquí tienen la presión, pues esté constante, ¿sale? Y siempre les van a quedar así estas dos líneas. Hay tres regiones. Está la región de líquido, la región de equilibrio líquido-vapor, que es toda esta zona gris, y la tercera región, pues es la tercera, bueno, la segunda fase que pueden tener presente, que en este caso es la región de vapor, ¿sale? Entonces, no lo olviden, por arriba de esta línea siempre va a haber fase líquida y por abajo de esta de aquí siempre va a ser presente fase vapor. La zona intermedia es la zona de equilibrio líquido-vapor, aquí dice, ¿sale? Entonces, esta le llamamos línea de líquido y a esta le llamamos coloquialmente línea de vapor, ¿sale? Sin embargo, también las podemos conocer con este nombre. La de arriba es la línea de presión contra la fracción molar global del componente para el que estamos trabajando aquí abajo, pero en fase líquida, vean que ahí tiene la L marcada. Y la de abajo también decimos que es la línea de presión contra XB para fase vapor. Noten que aquí dice líquido y acá tienen líquido, para que no se confundan, ¿sale? Aquí tienen vapor y acá abajo lo que encuentran de esa línea es vapor, ¿sale? Entonces aquí tienen tres regiones, la de líquido, la de equilibrio y la de fase vapor, ¿sale? Okay. ¿Dudas, chicos? No, maestra. Ok. A ver, déjenme ver que sí.
Aquí esto lo platicamos la próxima clase. Les encargo, por favor, que se agarren cualquier libro de fisicoquímica que puedan encontrar en internet, el que sea, no importa, todos son iguales. Bueno, no iguales, pero muy similares. Cambia la nomenclatura o así, pero son detalles, ¿sale? Y les encargo, por favor, que se lean esta parte de equilibrio líquido-vapor a temperatura constante. Y lo que vamos a ver la siguiente clase es cómo se modelan esas curvas de equilibrio. Es decir, cómo se calcula las líneas negras de aquí, ¿sale? Del ojito, así le dicen a veces, ¿sale? Eso es lo que sigue que vamos a ver. Vamos a explicar esa parte, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? Y también les encargo que adelanten un poquito la lectura y se investiguen qué son las líneas de conjunción. Se los voy a poner en el chat para que no se les olvide. Lo lean, ¿sale? No es para entregar ni nada. Líneas de conjunción. Y las isopletas. ¿Sale? Que es lo que vamos a ver la próxima clase. Y bueno, repasar el equilibrio líquido-vapor. ¿Sale? Para que avancemos la siguiente clase con normalidad. Chicos, es muy importante que entiendan esta parte porque todos los otros equilibrios que vamos a ver son como una versión extendida de esto de aquí. Es prácticamente igual, nada más con diferentes fases, pero es muy similar, ¿sale? Entonces es muy importante que entiendan esto desde ahorita para que pues nos vaya bien en la unidad, ¿sale? Entonces les encargo porfa que chequen eso que les puse ahí en el chat. Y nos vemos el próximo jueves, ¿sale? Que tengan bonita tarde y que descansen. Maestra, tengo una duda. ¿Sí? Para el video de la infografía, ¿tenemos que hablar todos o salir todos? No, si quieren pueden elegir algunos representantes y ya. No es necesario, ¿sale? Ya como ustedes prefieran distribuirse la carga de trabajo, ¿sale?